Entonces vamos a continuar hablando acerca de este principio de la obediencia, la cual el Señor les da el día de reposo al pueblo de Israel para probar su obediencia. Y hemos hablado el día de reposo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿verdad? Era para que Dios tenga un tiempo de calidad con su pueblo, era una señal para el pueblo de Israel de que ellos eran el pueblo de Dios. Y en la obediencia a este mandato estaban todas las promesas y las bendiciones, del Señor. Vimos también el día de reposo desde la perspectiva de Jesús. Cómo Jesús practicó el día de reposo, cómo Jesús guardó el día de reposo. Y lo vimos que en ese día para él lo más importante eran las necesidades de las personas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ¿verdad? Visitar a los enfermos. Jesús ese día hizo milagros de sanidad y les dio a entender que ese día era para trabajar para el Señor y no para sus bolsillos. Amén. Entonces, el día de reposo, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos o hebreos o israelitas habían pensado que ese día era para estar en total vagancia, un poco más ni respiraban, ¿sí? No movían ni la lengua. Pero esa no era la correcta interpretación del día de reposo, sino era un día para servir al Señor, amén, haciendo obras de misericordia, ayudando al necesitado. Pero hoy queremos ver el día de reposo para la iglesia. ¿Sí? Hay muchos que dicen: la iglesia no tiene que guardar el día de reposo. Pero sí guardamos, pero el domingo, y hay un poco de confusión ahí. Y ahí vienen las sectas como los adventistas, como los testigos de Jehová, ¿sí? Y como los mesiánicos también, que dicen: no, hay que guardar el sábado. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La iglesia, ¿cómo debe guardar el día de reposo? Debe guardarlo en sí. Y para entender esto hay una premisa muy importante, un principio muy importante que debemos tener claro. Y está en el libro de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Dice desde el versículo 7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Está conmigo? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Habló en lenguas, dice, ¿verdad? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto de la incircuncisión y de la circuncisión? ¿Acaso hay dos evangelios? Pablo dice no, cuando habla de que decía uno: yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿verdad? No, dice, hay un solo evangelio. Y si alguien trae otro evangelio, sea anatema. Aquí no está hablando de dos evangelios, sino de dos grupos de personas. Si usted no interpreta eso, jamás va a entender el día del reposo en la iglesia. La iglesia estaba conformada por dos tipos de personas: judíos y gentiles. Amén. Los de la circuncisión eran los hebreos o israelitas o judíos que guardaban el pacto de Dios con Abraham y tenían que circuncidarse. Y ellos eran los que guardaban la ley. Ellos son los de la circuncisión. Y dice que a Pedro se le dio el apostolado de la circuncisión. Es decir, él fue enviado como autoridad a los judíos. En cambio, Pablo dice que él recibió el apostolado para con los gentiles. Los gentiles son cualquier persona de cualquier nación, de cualquier lengua, que no sea hebreo o israelita o judío. ¿Amén? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Por nosotros la palabra gentil significa amable, ¿verdad? ¡Ay, qué gentil! Gracias, dice, ¿verdad? En la Biblia la palabra gentil significa que no es hebreo, que no es israelita y que no es judío. Recuerden que los hebreos o israelitas, hebreos por ser descendientes de Heber, el antepasado de Abraham,
¿sí? Israelitas, porque Dios le cambió a Jacob el nombre a Israel. Pero cuando decimos Judá o judíos, hablamos solo de la tribu de Judá. Pero hay 12 tribus que están dispersas en el mundo. Pero la que estaba ahí cuando Cristo vino era la tribu de Judá, que fue la que regresó del cautiverio con la tribu de Leví y se posesionaron de la tierra. Entonces, para entender esto de guardar o no guardar el Shabbat o el domingo o el sábado, es importante que usted entienda que la iglesia primitiva estaba constituida por dos tipos o dos clases de personas: judíos, que guardaban la circuncisión y la ley de Moisés, y gentiles, los que no eran judíos y hebreos, y ellos no guardaban los ritos de la ley ni la circuncisión. Y ahí hubo un conflicto cuando los judíos que se convertían a Cristo querían obligar a los gentiles, a los que no eran judíos, de raza judía, a que ellos también se circunciden y guarden la ley. Y ahí va a haber una controversia con el apóstol Pablo, porque él les va a decir, no tienen que obligarles a ellos a guardar la ley o los ritos de la ley. Amén. Entonces, para entender esto de si guardamos o no guardamos el día de reposo o el Shabbat, o si guardamos el sábado o el domingo, es importante tener claro esto. La iglesia primitiva estaba constituida por dos tipos de personas: judíos y gentiles. Vamos a hablar de la iglesia constituida por judíos. Y lo primero que tenemos es que ellos sí guardaban la ley de Dios, la ley de Moisés. Cumplían con las fiestas, guardaban el Shabbat y cumplían con los ritos de la ley. Amén. Ellos aún lo seguían haciendo. Los discípulos del Señor, aún el apóstol Pablo, seguían guardando la ley, seguían guardando el Shabbat y seguían cumpliendo con los ritos de la ley, porque eran judíos. Si dejaban de hacerlo, iban a meterse en problemas. Amén. Si ellos como judíos ya no guardaban el Shabbat, sino que el Shabbat salían a predicar, a hacer cosas, hubieran sido apedreados, hubieran sido perseguidos, como Jesús. ¿Por qué persiguieron a Jesús? Por no guardar el sábado, por supuestamente quebrantar el sábado. Si ellos hacían lo mismo, no hubiesen tenido la libertad de predicar el Evangelio. Por eso es que ellos guardaban el Shabbat, pero se reunían ¿cuándo? El día del Señor, el domingo. Amén. Gloria al Señor. Entonces es importante entender eso. Hay dos versículos que quiero que usted vea. Hechos 16, versículo 3. Vamos a trabajar mucho con el libro de Hechos. Gloria al Señor. Bienvenido, mis hermanos. Hechos 16. Dígame cuando le cuentes. Vamos a hacer el grima bíblico. Dice: quiso Pablo, versículo 3, que éste fuese con él a Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, porque había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo quiere llevar con él a predicar a Timoteo, pero como el papá de Timoteo era griego, era gentil, Timoteo jamás hubiese podido entrar al templo, jamás hubiese podido entrar a una sinagoga. Los gentiles no podían entrar ni al templo ni a la sinagoga, les era prohibido. Entonces, para que Timoteo tenga acceso y pueda llegar y alcanzar a los judíos, Pablo le circuncida. No así con Tito. Si usted vuelve a Gálatas, donde acabamos de leer, Gálatas 2:3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Querían que Tito, que era totalmente griego, totalmente gentil, se circuncide, y Pablo se opuso y dijo no. En el caso de Timoteo sí, porque su mamá era judía, aunque su papá era gentil, y él quería que Timoteo pueda trabajar con los judíos, entrar al templo, entrar a la sinagoga. Amén. Si fuera por los judíos, nosotros nunca hubiéramos podido entrar al templo. Es más, ¿por qué arrastraron y masacraron al apóstol Pablo? Lo calumniaron de haber metido un gentil al templo. Los gentiles nunca iban a tener acceso al templo. Amén.
Por eso es importante que para entender el día del Señor y el Shabbat, entender que la iglesia estaba constituida por dos tipos de personas, judíos y gentiles. Los judíos guardaban la ley, guardaban el Shabbat y guardaban los ritos, siendo cristianos. Amén. Estamos en Hechos 16:3, donde vemos que circuncida a Timoteo, ¿verdad? En Hechos 18, el versículo 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido ahí aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto de Nazareo. Amén. Si se rapó la cabeza y se hizo un voto, significa que él guardaba los ritos de la ley. ¿Está conmigo? Siendo cristiano, por ser judío, aún guardaba con los ritos de la ley. Eso no significa que nosotros los gentiles tengamos que hacerlo, ya lo vamos a ver. En el versículo 21 dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, posiblemente la Pascua, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Miren, guardaban los ritos como la circuncisión, como el nazareo de raparse la cabeza, de hacer votos, y guardaban las fiestas, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? La iglesia compuesta por judíos, entonces, guardaban la ley, las fiestas, el Shabbat, los ritos. Los judíos se reunían en el templo y en las sinagogas. Los gentiles no tenían acceso ni al templo ni a la sinagoga. ¿Está conmigo? Los judíos cristianos convertidos a Cristo, ellos aún se reunían en el templo. También se reunían en el pórtico de Salomón, en las casas y sobre todo en el aposento alto. Recuerden cuando llegó Pentecostés del Espíritu Santo, ¿dónde estaban ellos? En el aposento alto. Amén. Entonces ellos se reunían en el templo, en las sinagogas, en el aposento alto, en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 2, ahí está, en el versículo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban en el templo, cuando llegó el Espíritu Santo estaban en una casa, en un aposento alto. Ellos se reunían en casas, también se reunían en sinagogas. Vemos en el versículo 46 del capítulo 2, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos tenían acceso al templo y el templo todavía estaba ahí. En el año 70 fue destruido ese templo. Amén. Tito, el emperador, destruyó ese templo en el año 70, pero hasta eso ellos aún iban al templo. Y partiendo el pan en las casas. Ojo, no partían el pan en el templo. La cena del Señor lo hacían no en el templo. No les permitirían los judíos. Lo hacían en las casas. Amén. También dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿dónde se reunían? En el templo, en las casas, ¿sí? En el aposento alto y también en las sinagogas. Hechos 17. Entonces vemos dónde es que se reunían los cristianos que eran judíos. Hechos 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, era su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amén. 3 días de reposo. Guardaban el día de reposo y lo usaban para enseñar la palabra de Dios. Así que los judíos cristianos se reunían en el templo, ¿sí? Desde el principio guardaban la ley, como las fiestas de Shabbat, los ritos. Se reunían en el templo, en las sinagogas. Vemos que una vez se reunieron en el pórtico de Salomón, dice Hechos 5:12, y Hechos 17 del 1 al 3, que dice que estaban en las sinagogas.
La sinagoga, en especial, era un lugar donde se reunían para guardar el día de reposo y para estudiar la ley de Moisés. Esa era la clave de por qué era la sinagoga: para guardar el día de reposo y para leer la ley de Moisés. Eso dice Hechos 13. Vamos a buscar Hechos 13. ¿Ya lo tiene? El versículo, perdón, Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Amén? Entonces, cada día de reposo en las sinagogas la gente se reunía para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la ley de Moisés. ¿Amén? También Hechos 13, 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces el día de reposo era para eso, para guardar el Shabbat y para reunirse para estudiar la palabra de Dios. Recuerden, en esas sinagogas no tenían acceso los gentiles. Estamos hablando solo de los cristianos judíos. Ya vamos a hablar de los gentiles. ¿Qué más? 3 aspectos entonces, ¿no? Guardaban la ley, se reunían en diferentes lugares, como el templo, la sinagoga, en Jerusalén, el pórtico de Salomón, en casas, en el aposento alto. El día de reposo era para guardar el Shabbat y para estudiar la palabra de Dios. Y por último, se congregaban en las fiestas solemnes, en el Shabbat y para la oración. ¿Amén? Entonces ellos, lo que acabamos de leer de Pablo, ¿verdad? Ellos guardaban las fiestas solemnes, guardaban el Shabbat y también iban a orar. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a trabajar mucho con el libro de Hechos, ¿amén? Porque ahí está la base de la iglesia al inicio. Dice: Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo a las 3 de la tarde, la hora de la oración. ¿Qué iban a hacer al templo? A orar. De ahí donde van a ver la curación del cojo, ¿verdad? Entonces iban al templo o a la sinagoga, si estaban fuera de Jerusalén, para orar. Usted puede ver en Hechos 2:2, donde el 2:1, perdón, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban celebrando las fiestas judías. Como judíos, ellos cumplían con la ley, celebraban las fiestas judías y guardaban el Shabbat. Usted debe tener claro eso para poder entender ya ahora a los cristianos gentiles. En el libro de Hechos 13, vamos a ver el versículo 14. Dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí empezó a predicar el apóstol Pablo. Amén. Entonces se congregaban los Shabbat o días de reposo, se congregaban en las fiestas judías y se congregaban para orar. ¿Estamos claros aquí, hermanos? Amén. Entonces, para entender el día de reposo y el día del Señor, hay que entender que la iglesia estaba formada por 2 tipos de personas: cristianos judíos, guardaban la ley, los ritos de la ley, y cristianos gentiles, los cuales no debían guardar ninguno de estos ritos. Ahora vamos a la iglesia formada por gentiles, lo que el apóstol Pablo los llama los de la incircuncisión. A los judíos le llamaban el apostolado de la circuncisión, y Pablo tenía el apostolado de la incircuncisión, es decir, el evangelio a los gentiles. No un evangelio diferente, sino destinatarios diferentes.
Amén. Un solo evangelio, con destinatarios diferentes. El evangelio que predicaba Pedro estaba dirigido hacia los judíos, o israelitas, o hebreos, y el evangelio que el Señor encomienda al apóstol Pablo está dirigido a los gentiles, a los que no son de raza hebrea o israelita o judía. Amén. Estoy redundando porque quiero que le quede bien claro eso. Vamos a ver entonces la iglesia formada por gentiles. Lo primero que usted tiene que tener claro es que ellos no estaban obligados a guardar la ley, circuncidarse y todo eso. La próxima semana vamos a hablar sobre el Shabbat y la salvación, así que vamos a profundizar en eso. Y vamos a ver en Hechos capítulo 15. Dígame cuando se encuentren. Hechos capítulo 15, desde el versículo 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sí? Lea bien. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No dice que se conviertan, ojo, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Porque Moisés desde tiempos antiguos, ya leímos ese versículo, ¿verdad? Tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y dice: y esto pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, no el que se ahorcó por si acaso, ¿no?, que tenía por su nombre Barsabás, y así las varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, están infiltrados, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándoles guardar la circuncisión y la ley, ¿verdad? Circuncidarse, guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Pablo y Bernabé, ¿verdad? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Préstele atención desde el 28. Porque ha parecido bien ¿a quién? ¿Quién es el que manda en la iglesia? El Espíritu Santo, primero el Espíritu Santo, y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y bueno, y luego ellos van y entregan a los hermanos, dice que ellos estaban gozosos de escuchar eso. En vista de que, como dice en 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y por eso se hace ese concilio donde ellos dicen: no se les va a inquietar a los gentiles que se han convertido a Cristo, a que guarden la ley. Pero sí les vamos a pedir que se cuiden de lo siguiente: primero, de los ídolos. Los judíos no se iban a congraciar con los gentiles si ellos seguían adorando ídolos. Así que dice: nada con los ídolos. ¿Amén? ¿Qué más? De fornicación. ¿Qué significa eso? Ellos practicaban la prostitución sagrada, donde mujeres se prostituían para adorar a Afrodita. Y los que iban a adorar ahí se acostaban con esas prostitutas. Esas eran las orgías sexuales que hacían en honor a la diosa Afrodita. Amén. Los de Corinto, por eso Pablo les exhorta duramente a los de Corinto, ¿no? Dice: ¿podré yo mi cuerpo, que es templo de Dios, mis cuerpos que son miembros de Cristo, hacerlos parte de una prostituta? De ninguna manera.
porque ellos se iban a corintiar, ¿sí? Iban a estar con esas prostitutas, diciendo cristianos. Entonces dice a los gentiles, ya no adoren ídolos, ya no practiquen esa prostitución sagrada, esos ritos sexuales que hacían orgías ahí en honor a sus dioses. Eso tampoco lo van a volver a hacer. Tampoco comer animales que se han ahogado o muertos, tampoco comer sangre. Si dejan de hacer esas cosas, ya podemos ser ñañitos, están diciendo ellos. Amén. Esas cosas escandalizaban a los judíos. Entonces dice, si ustedes dejan de practicar esas cosas, vamos a tener una correcta relación. Amén. Una vez alguien dijo, no, nosotros no tenemos que guardar la ley, solo tenemos que hacer esto. Y es una mala interpretación. Yo le dije, si hay que cumplir literalmente solamente esto que de los ídolos, entonces tampoco hay que cenar, tampoco hay que bautizarse, porque ahí no dice eso, ¿verdad? Entonces no se puede interpretar la Biblia haciendo doctrina sin el contexto de todas las cosas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, según acabamos de ver en este concilio, se determina por los cristianos judíos no obligar ni imponer a que los gentiles se conviertan al judaísmo o se vuelvan, hoy como hay los cristianos mesiánicos, he escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Se visten como hebreos, hablan en hebreo, están con la kippah, están con la menorá, que es ponen la estrella de Israel y enseñan que hay que judaizarse. La iglesia no tiene que judaizarse jamás. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Amén. Y por un mismo espíritu hemos sido salvos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Amén. Entonces, cuidado con esa secta que hay hoy en día que se llaman cristianos mesiánicos. ¿Sí? Ellos imitan todo del judaísmo, incluso la Pascua con hierbas amargas. La Biblia dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. No te da un aplauso al Señor. No tenemos que judaizarnos. No tenemos que guardar los ritos de la ley. ¿Por qué? La próxima semana lo vamos a ver. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la palabra de Dios. Ya no necesitamos más sangre de toros, de becerros, de borregos. Por la sangre de Jesucristo tenemos libre acceso al trono y de la gracia. Entonces, para entender esto del día de reposo y de guardar la ley, hay que entender esto. La iglesia estaba constituida por cristianos judíos y por cristianos gentiles. Los judíos guardaban la ley, el Shabbat, los ritos, las fiestas, se reunían en el templo y en las sinagogas donde los gentiles no tenían acceso, ¿sí? Se congregaban en las fiestas solemnes, en el Shabbat y para la oración. En cambio, la iglesia formada por gentiles o incircuncisos no estaban obligados a guardar la ley. La iglesia formada por gentiles se reunían en casas, en plazas, junto a un río, una vez dice. En la escuela, había uno llamado Tirano por ahí que tenía una escuela. En el aposento alto, en el aerópago, es donde más se encontraba a la iglesia gentil. No en el templo porque estaba en Jerusalén y ellos no tenían acceso ahí. No en las sinagogas porque difícilmente iban a entrar ellos a una sinagoga. Así que se reunían en casas, se reunían en plazas, se reunían junto a un río, en una escuela, en el aposento alto. A Pablo lo llevaron al aerópago para que ahí predique. Y ahí se reunía la iglesia gentil. ¿Amén? Ojo, cuidado con decir, no, si los gentiles entraban al templo, pobrecitos, salían en la extra. Ellos no podían. A Pablo lo arrastraron calumniándole de que había metido gentil al templo. Por eso les digo, si dependiera de los judíos, nosotros nunca tuviéramos acceso al templo. Y si alguna vez los judíos construyen un templo en Israel, el tercero que van a construir, donde se va a sentar el anticristo, no piensa que usted podrá entrar ahí. No podrá hacerlo. Solo los que son de raza israelita lo podrán hacer. Amén. Así que de nada nos sirve a nosotros que ellos levanten su templo. Nosotros ya tenemos el templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Denle otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire, qué importante esto, ¿no? En Hechos 16:13, vamos a encontrar lo que acabamos de decir. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Según los comentaristas bíblicos dicen que para que haya una sinagoga tenía que haber 10 hombres que tengan sus casas, sus hogares, sus familias, cabezas de familia. Si no había 10 personas no podían fundar una sinagoga. Por eso es que aquí en Filipos ellos van junto al río y ahí oraban y había más mujeres que hombres. Amén. ¿Por qué será que hasta el día de hoy es lo mismo, no? En todas las iglesias, ¿cuál es lo más fuerte? Las damas, ¿sí? Los caballeros solamente somos obedientes, ¿verdad? ¿Sí? Pero las damas son la fuerza de la iglesia muchas veces, ¿no? Y aquí igual. Entonces miren, se reunían junto al río para congregarse, para orar. En el 19:9 vamos a encontrar, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, así le llamaban al cristianismo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué se llamaba tirano? ¿Era malo? ¿Qué dice usted? ¿O era bueno? ¿Amén? Se llamaba tirano, pero no era un tirano por si acaso. Y dice, así continuó por el espacio de 2 años. ¿Cuántos años enseñó en la escuela de tirano? 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero vemos que los judíos en sí, como judíos de la sinagoga, no creyeron, ¿no? En el versículo 8 dice: entrando Pablo en la sinagoga, les habló del reino de Dios, pero ellos se endurecieron y más bien empezaron a blasfemar y a maldecir el camino del Señor. Por eso él abandona la sinagoga y se va a la escuela de Tirano, donde estuvo 2 años enseñando. Amén. Entonces miren qué importante, ¿no? Eso fue en Éfeso. Para ver entonces la iglesia formada por gentiles no estaban obligados a guardar la ley, se reunían en casas, plazas, ríos, escuelas, en el aposento alto. La sinagoga para los gentiles, en este caso el enfoque del apóstol Pablo como ministro de los gentiles, era una puerta para alcanzar a los judíos. Amén. La sinagoga para la iglesia formada por judíos era para guardar el Shabbat y para estudiar la ley de Moisés. Pero para la iglesia gentil, o Pablo como apóstol a los gentiles, para él la sinagoga no era para ir en sí a estar ahí legalistamente cumpliendo la ley, aunque sí lo hacía, pero el enfoque principal era alcanzar a los judíos, los cuales siempre más bien rechazaban el mensaje del evangelio. Amén. Eso está en Hechos 13, que ya lo leímos. Sí, ya lo leímos, ¿no? Donde habla de que él llegó a la sinagoga, ¿no? Bien, vamos a la siguiente parte. Ellos se congregaban. ¿Cuándo se congregaban? La iglesia gentil se congregaba todos los días y en especial el primer día de la semana. Amén. Todos los días y en especial el primer día de la semana. Vamos a ver lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 19. ¿Ya lo tienes? Cuando dice Hechos 19:9, ¿no? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo, ¿qué dice? Cada día. ¿Sí? Solo los pentecostales hacen eso ahora, se reúnen todos los días. ¿Sí? En cambio los bautistas somos más domingueros, ¿verdad? Cada día en la escuela de que se llamaba Tirano. Amén. Y en Hechos 20, el versículo 7 dice: el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana para ellos? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, habla de la cena del Señor.
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, una vigilia. ¿Sí? El primer día de la semana se reunían para partir el pan. Y como usted vio, dice que en las casas ellos partían el pan, no en el templo. ¿Sí? No les hubieran permitido que vayan al templo a celebrar la cena del Señor. ¿Sí? En las casas donde ellos se congregaban, ahí celebraban la cena del Señor, por lo que es partir el pan. ¿Está conmigo? Ahora, ya hemos visto entonces cuándo se congregaban, ¿verdad? Todos los días, en especial el primer día de la semana. ¿Para qué se reunían? Para partir el pan, que era la cena, para orar, para ayunar, para vigilar, para evangelizar, para discipular, para adorar. Todo eso hacía la iglesia. Amén. Nada que ver con ritos de la ley. ¿Sí? Y vamos a ver algunos textos, ya estamos terminando, ¿no? En Hechos 20, el versículo 7, acabamos de leer, que se reunían para partir el pan. Amén. Y ahí mismo en Hechos 20, 11, miren lo que dice. Después de haber subido y partido el pan, se había matado uno que se quedó dormido, ¿sí? Y comido, dice, habló largamente hasta el alba. A la medianoche fue que se cayó ese joven, ¿verdad? Y él siguió predicando hasta el alba, porque hay una luz alba. ¿El alba qué hora es? En otras palabras, predicó toda la noche. Aquí tenemos la primera vigilia, hermano. ¿Amén? Entonces, ahí está. También en Hechos 16, 13, ya lo leímos también. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Para qué se reunían? Para orar. Y Hechos 13, 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Para qué se reunían? Para ayunar. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Miren la diferencia entonces entre la iglesia formada por judíos y la iglesia formada, constituida por gentiles. Totalmente diferente. Amén. Ellos guardaban el Shabbat, guardaban las fiestas y también guardaban el día del Señor. La iglesia formada por gentiles no guardaban los ritos de la ley, sí guardaban la ley de Dios, estaban bajo la ley de Cristo, pero no guardaban los ritos de la ley ni sus fiestas, ¿sí? Ellos se reunían en casas, en plazas, en ríos, en escuelas, en el aposento alto. La sinagoga era una puerta para alcanzar a los judíos también, que era la prioridad de ellos como apóstoles. Se congregaban todos los días, pero en especial para partir el pan el día del Señor, que es el primer día de la semana o el domingo. ¿Sí? ¿Para qué se congregaban? Para orar, para partir el pan, para ayunar, para vigilar, pero sobre todo para evangelizar y discipular, ¿sí? Para ganar almas y también para adorar. Eso hacía la iglesia primitiva. Ahora, en cuanto al día del Señor, la iglesia primitiva, formada por gentiles, no guardaban el Shabbat y menos podían ir a las sinagogas. Y es por eso que ellos empiezan como iglesia gentil. Y hoy en día la iglesia en su mayoría es gentil. El pueblo de Israel como nación ha rechazado el Evangelio y ha rechazado al Mesías. Eso no significa que hay por ahí unos cuantos judíos de raza que son cristianos, pero como nación aún rechazan el Evangelio y aún rechazan al Mesías. Amén. Ellos todavía lo están esperando y ellos le van a recibir al anticristo, pensando que Él es el Mesías. Por eso es que la iglesia gentil, que no guardaba el Shabbat, empezó a guardar el día del Señor. Amén. Y lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 20, versículo 7, ahí está que el primer día de la semana, el domingo, estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Hay otro versículo también que apoya esto del día del Señor, y está en Apocalipsis 1:10. Si alguien lo encuentra,
antes de Génesis, ahí está Apocalipsis. Entonces ahí está la razón por cual la iglesia formada por gentiles no guardaba el Shabbat judío, pero guardaba el día del Señor. ¿Si me hago entender, iglesia? Espero que quede bien claro, porque usted se va a encontrar con algún adventista por ahí, algún testigo de Jehová o algún mesiánico y lo va a querer confundir. Usted diga, no, yo soy gentil, yo no estoy obligado a guardar los ritos de la ley ni las fiestas, ¿sí? Yo estoy en Cristo como gentil y yo guardo el día del Señor. ¿Ya encontró Apocalipsis 1:10? ¿Qué dice ahí? Ajá. Yo estaba en la carne, dice, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Cuándo recibió el Apocalipsis y que sella las Escrituras del apóstol Juan? En el día del Señor. ¿Amén? Entonces, el día del Señor, vemos que es el día donde la iglesia se reunía para partir el pan, la cena del Señor. Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Y asimismo vemos que el día del Señor es llamado así también porque es el día en que Cristo resucitó. Lucas capítulo 24. Ya estamos terminando. Para que tenga bien claro por qué los cristianos guardamos el domingo y no el sábado. Para nosotros el día del Señor o nuestro Shabbat es el domingo. Pero también por cultura, porque en Occidente el primer día de la semana es el lunes. Amén. Usted trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, eso dice la ley. Si trabaja el sábado tiene que pagarle horas extra. El domingo es el séptimo día para nosotros como occidentales y como gentiles. Amén. Es parte de la cultura. ¿Por qué guardaban la ley los judíos cristianos? Porque era parte también de su cultura. Usted es cristiano pero sigue jugando carnaval, ¿sí o no? O si le dan vacaciones en carnaval, usted no dice, no jefe, yo sí vengo a trabajar porque yo soy cristiano y el carnaval es del diablo. ¿Usted dice eso? O igual se va de viaje, ¿verdad? Igual celebramos Navidad, aunque Jesucristo no nació en diciembre. Igual celebramos el Viernes Santo, aunque Jesús murió un día miércoles. Seguimos guardando ciertas costumbres, porque si usted se va en contra de esas costumbres, muchas iglesias van a decir, el pastor del puerto ya se volvió loco. Está enseñando herejías, ahora dice que él celebra no el Viernes Santo ni el Miércoles Santo. Entonces, para no ser tropiezo, como Pablo, para no ser tropiezo a los judíos, circuncidó a Timoteo. Y así también muchas iglesias evangélicas, para no ser tropiezos a los débiles en la fe, seguimos guardando ciertas cosas que no son bíblicas. Amén. Entonces, por eso también los judíos, para no meterse en problemas con su cultura, con su nación, tuvieron que seguir guardando la ley. ¿Sí me hago entender, iglesia? Por eso lo hacían, por cultura, por respeto, porque tenían que cumplirlo, porque era su nación, eran sus razas, todo ello. Pero ya vamos a ver otra semana que espiritualmente el apóstol Pablo dice, todo eso lo he tomado por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Entonces nos quedamos en Lucas 24. Ya tengo menos de 5 minutos. Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuándo había resucitado el Señor Jesús? El versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, ese domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cuándo se le presentó a los viajeros de Emaús el Señor? El mismo día, domingo. Y el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas el mismo día, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. El mismo día Jesús se presenta a las mujeres, se presenta a los viajeros de Emaús y se presenta ahí donde ellos estaban escondidos por miedo a los judíos.
Amén. El día del Señor. Y si nos vamos a Juan capítulo 20, también vamos a encontrar lo mismo. Juan capítulo 20. Porque ellos guardaban el día del Señor. El versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo. Bueno, el primer día de la semana. El versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom Alejem, paz a vosotros. El mismo día, mire el énfasis que le pone él, ¿sí? El versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. La vez anterior no había estado Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿cómo se dice en hebreo? Shalom Alejem, paz a vosotros. 8 días después, es decir, el siguiente domingo, Jesús se vuelve a aparecer y esta vez ya estaba Tomás el incrédulo ahí. Y le dice, mete tu mano aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, miren, ¿por qué entonces la iglesia le da énfasis a guardar el domingo? ¿Por qué se reunían el domingo? Era el día en el que Cristo resucitó, en el que Cristo se manifestó a ellos. Y desde ahí quedaron con ese día como el día del Señor. Como judíos guardaban el Shabbat, pero se reunían el domingo. El Shabbat no podían hacer nada, ¿sí? Porque si se encontraban haciendo algo los apedreaban. Pero el domingo sí, se reunían para orar, para alabar a Dios, como en Hechos 4, todo lo que ellos hacían. Compartían el pan, dicen sus necesidades, y era el día donde más trabajaban para la obra del Señor. ¿Amén? Vemos que los apóstoles guardaron el Shabbat exactamente como lo guardó Jesús, para predicar, para evangelizar, para enseñar, para ayudar. Pero el día en el que se reunían como iglesia, ¿sí?, y alababan a Dios, salían a predicar, partían el pan, era el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor, donde no tenían ningún impedimento en la tierra de Israel para reunirse y para hacer todo lo que hacían. El sábado iban a estar impedidos por la cultura, por la costumbre, por la religión, por la tradición. ¿Amén? Y de ahí para adelante la iglesia, sobre todo gentil, que no tenían Shabbat, no estaban obligados a guardarlo, esa iglesia empieza a guardar el domingo. Recuerden que Satanás es el padre de mentira y el gran calumniador. Diablo significa calumniador y Satanás adversario. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. ¿Qué dice Satanás a los ingenuos? Los romanos inventaron el domingo para adorar al sol, así que el domingo es del diablo. No hay que guardar el domingo sino el sábado. Y quieren llevarte a la esclavitud de la ley. Mentira del diablo. Acabamos de ver por la escritura que la iglesia judía y la iglesia gentil, ¿sí?, es una sola iglesia, pero formada por judíos y gentiles, guardaban el domingo como el día del Señor, como el día en que Él resucitó. Se congregaban en ese día para adorar a Dios, para partir el pan, la cena del Señor. Es más, Jesús se les presentó en 2 domingos seguidos y el apóstol Juan recibe el Apocalipsis el primer día de la semana, el día del Señor. Amén. Entonces ahora usted ya sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Nosotros, los gentiles, no guardamos las fiestas, ni los ritos, ni nada de las cosas que exigía la ley a los judíos. Nosotros en Cristo estamos completos y perfectos, dice Colosenses, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En la sangre de Cristo hemos sido purificados, adoptados hijos de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo, nuestro nombre escrito en el libro de la vida y no necesitamos más. Amén. Somos fieles al Señor, cumplimos la ley de Dios. Sí, Jesús la resumió en 2, en amar a Dios y amar a tu prójimo como Él nos amó a nosotros. Cuando tú amas, no matas, no asesinas, no adulteras, no calumnias, no difamas. Entonces, qué importante es que usted entienda eso. Nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. No estamos obligados a guardar la ley, ni los ritos de la ley en sí.
ni los sacrificios para perdón de pecado, expiación. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y por eso nosotros, como iglesia gentil, guardamos el primer día de la semana, el domingo, como el día del Señor, para congregarnos. ¿Sí? Por eso dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, para partir el pan, para orar y para predicar la palabra de Dios. Entonces, si alguien viene como los adventistas y te dice, si no guardas el Shabbat te vas al infierno, eso es mentira del diablo. No soy salvo por obras, sino por la sangre de Cristo Jesús. ¿Amén? Aleluya. Por estar entendido. Importante que usted tenga claro esta doctrina para que no sea arrastrado por todo el viento de doctrina, por herejías o mentiras de Satanás. ¿Amén? Entonces, ahora usted ya sabe que usted es la iglesia de Cristo, somos gentiles y no judíos, no tenemos que judaizarnos como lo hacen los cristianos mesiánicos, no Señor, somos gentiles, así nos rescató y nos redimió Cristo. Y tenemos que guardar el día del Señor. Pero importante también que la iglesia de Cristo no se reunía solo los domingos, todos los días. Para nosotros el día del Señor, para nosotros nuestro Shabbat son todos los días. Eso lo vamos a ver la otra semana, el reposo del pueblo de Dios. Amén. Vamos a ver la doctrina de la salvación, el Shabbat y la salvación. Hoy hemos visto el Shabbat y la iglesia. La semana pasada vimos el Shabbat según Jesús y también el Shabbat según el Antiguo Testamento. Para que usted tenga bien claro eso. Nosotros somos gentiles, no estamos obligados a guardar los ritos de la ley, que era sombra de lo que había de venir y era nuestro ayo, nuestra nodriza hasta llegar a Cristo. Amén. Vamos a orar. Dígale al Señor que le dé sabiduría para entender esta verdad, para practicarla de la forma correcta, como hoy el Espíritu Santo nos enseña, y que usted pueda consagrar todos los días, y en especial el día del Señor, para congregarse con el pueblo de Dios, para alabar al Señor, para estudiar su palabra, para enseñar su palabra, para predicar y para ayudar al necesitado. Vamos a orar.